Perfecto, no sé si quedó claro con eso de la diferencia entre usar pulpa y solo el aceite esencial. Aromatizar con solo aceite esencial. Y la pulpa, te digo, es otra fuente de nutrientes, entonces va a propiciar el desarrollo de microorganismos. Por aquí también, una pregunta, ya perdí porque, pues, bueno, cambiamos esto, pero nos estaban preguntando que dónde se pueden hacer este tipo de estudios, o dónde se pueden mandar a hacer este tipo de pruebas, a qué tipo de laboratorios. Realmente no sé exactamente en la Ciudad de México donde haya, si quieren les investigo, pero hay muchos lugares donde los pueden mandar a hacer. O sea, incluso hasta algunos laboratorios clínicos les pueden hacer esas pruebas. Solo sería cuestión como de preguntar. O sea, son pruebas bastante extendidas. Le digo, lo único que se necesita es tener una estufa. La mayoría de los laboratorios, tanto clínicos como farmacéuticos, como de cualquier otro tipo, tienen eso. Hay laboratorios que hacen exclusivamente análisis bromatológico. Un análisis bromatológico es un laboratorio, es un análisis de alimentos. Entonces podrían, por ejemplo, googlear así, laboratorio de bromatología o análisis bromatológico y ver, por ejemplo, ver en alguno cerca de su comunidad dónde se puede encontrar. Miren, por ejemplo, aquí les comparto. Aquí laboratorio bromatológico, por ejemplo. Aquí tenemos algunos. Análisis bromatológico de alimentos, análisis de bromatología, bromatológico varías por la Brolac. Análisis bromatológicos sería lo que ustedes tendrían que buscar para poder hacer esto, para poder mandar a hacer estos análisis como a un laboratorio de tercería, ¿no? Les digo, existen bastantes. Vamos a poner el laboratorio bromatológico CDMX. Está, por ejemplo, los laboratorios Jenner, le estaba diciendo, algunos laboratorios clínicos también hacen análisis bromatológicos. Por ejemplo, aquí están los Jenner, aquí dicen que también Laboratorio Médico Polanco en la Ciudad de México. Me sorprende que me haya salido aquí el Salud Digna, ese según yo sí no hace. Pero, por ejemplo, vamos a ver este, el Fogasa de Gilsa. Por ahí en Zaragoza justo hace ese tipo de estudios. Un análisis bromatológico realmente también depende de lo que ustedes pidan, ¿no? Pero un análisis bromatológico como típico es humedad, materias secas, cenizas, proteínas, grasas, fibras, elementos libres de nitrógeno, bueno, es otra cosa. Básicamente un análisis bromatológico nos dice cuántas, es el que dice cuántas calorías, proteínas, azúcares, minerales, todo eso es lo que incluye el análisis bromatológico. Se pueden incluir todavía otros mayores productos, se pueden pedir nada más algunos análisis. Cenizas sería el contenido de minerales, es famoso que dicen, no, pues tantas proteínas y minerales, digo, vitaminas y minerales. Ceniza sería el contenido de minerales. Fibras, pues realmente no va a tener fibra, entonces ni para que lo pidan. Por ahí algunos, sobre todo toxinas o contenidos alcohólicos, ese también los pueden pedir, que serían como que los que nos estarían interesando a nosotros. Contenidos sobre todo furfural, que es el que más fácilmente puede cambiar cuando elaboran el licor, porque este se obtiene a partir de la fructosa de las frutas. Entonces es muy fácil que aumente el contenido de furfural cuando realizan el licor, pero para minimizarlo esto, hagan las mezclas en frío. Es lo único que necesitan. Y pues ya, no sé si haya alguna otra pregunta, No. ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Cuando se hace el macerado con cáscaras, Ujú. bueno, los cítricos siempre va a ser con cáscaras, con la Sí, pura cáscara. también se puede hacer por ahí pueden ponerle rodajas. También se puede hacer, también he visto que lo hacen, pero se sabe muy diferente. No sé si alguno de ustedes ha hecho un licor con el gajito o con rodajas de la fruta, del cítrico. Los que, sobre todo los que ya, ¿verdad? Sabe muy diferente.
a que se lo hiciéramos nada más Sí, con la cáscara. ¿Qué otras cosas nos podrías decir de eso? el aroma también. Cuando es con la pura cáscara es Ujú, un aroma muy agresiva ujú, y cuando es con gajos o con la fruta, apenas si se distingue un poco el aroma. Se le tiene que exactamente, agregar alguna otra cosa, algo para intensificar el aroma. Aparte que exact- se degrada más rápido. exactamente, Se nota el sedimento luego, luego cuando lo haces con fruta. Y cuando lo haces nada más con la cáscara puede tardar hasta 6 meses antes de que veas un sedimento y eso si es que aparece. exactamente. Entonces también aquí nos está diciendo Ángel, además tiene más contenido de agua durante el macerado, justo. También varía si hacemos el macerado en el vodka o si hacemos el macerado en puro alcohol. El contenido de agua disminuye drásticamente si lo hacemos en alcohol de 96. O sea, realmente eso tendría un 4% de agua. Si lo hacemos en vodka, el contenido de agua, la actividad de agua aumenta. Entonces, si hacemos el macerado en vodka y si utilizamos la fruta, las rodajas del cítrico, por ejemplo, la fruta entera, es más fácil tener ese tipo de sedimentos que se nos degraden más fácilmente estos productos, ¿no? Pero es por lo mismo. La actividad de agua favorece el desarrollo de microorganismos, Ujú. favorece que se lleven a cabo reacciones de oxidación de todo y por lo tanto que se degrade más fácilmente el producto. Entonces, sí varía mucho, sí varía mucho. Yo sobre todo lo digo, pues, sobre todo en el sabor, sí sabe muy diferente cuando haces pura cáscara que si haces las rodajas de la fruta entera. Porque justo cuando haces cuando utilizas la pura cáscara, además que le estamos diciendo que le quiten lo blanco al pericarpo, que eso le da sabor amargo. Si ponen toda la fruta, está con todo el pericarpo dentro de los gajitos, eso también le da notas amargas. O sea, además de que justo disminuye el sabor, porque la mayoría del sabor del cítrico o la que tiene más intensamente está pues en la cáscara, que son todas las aceites esenciales y el aroma. O sea, inmediatamente alguien pela una mandarina y todos en el salón, ¿quién está pelando Sí, mandarina? Por lo sí, mismo, claro. por la cantidad de aromas típicos que tiene. Se pueden usar, sí, se pueden combinar, también se puede hacer. Lo que nos estaba diciendo Mauricio, bueno, es que si utilizamos las rodajas o el gajito, pues no huele como tanto, pero sí cambia mucho el sabor. Entonces decimos, ok, Sí. quiero ese sabor que me da el gajo, pero quiero que huela más. Puedo hacer, puedo combinarlo, poner gajos y poner cáscaras, como Ujú. para intensificar el sabor. Ujú, Ya también son trucos, ¿no? De trabajo. Porque, por exactamente. ejemplo, en un bar donde trabajé, hacíamos curazao improvisado cuando se nos acababa y estábamos a medio trabajo. Exprimíamos jugo de naranja, le agregábamos colorante, un poco de agua, le dejábamos la cáscara unos 15 minutos, lo colábamos, le agregábamos el alcohol y ya teníamos el curazao Ujú. y dejaba una buena aroma. O sea, sí se puede hacer, pero en lo personal yo lo recomiendo solo para trabajo, o sea, como para trabajar en un bar o que están trabajando en un bar como una solución de emergencia, como Exacto. una respuesta de emergencia porque necesitan el licor, necesitan el producto. Si no, sería mejor trabajarlo nada más con cáscara. Por aquí nos está diciendo Juan, sí, justo el licor de lima no se le pueden poner gajos. Volvemos a lo mismo. El gajo tiene muchos elementos de la fruta que son demasiado amargos y que no saben chido. Entonces, la mayoría de los sabores, de los aromas y de los sabores más que asociamos más con los cítricos y que a nosotros nos gustan más, están en la cáscara. Sí. Por Nosotros, ejemplo, ujú, perdón, tú hiciste un licor de hojas de higo, sí, canela y anís. sí. ¿Qué otras hojas se pueden usar? ¿De qué otros árboles? Se pueden usar cualquiera, realmente. Sobre todo, pues aquellas que tienen aromas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos aquí un guayaba afuera. También se me ocurre que podemos utilizar de guayaba, quizás incluso de limón, de azares. Sí. Ya volvemos a lo que nos decían al principio. Se resume a experimentar, Ujú. a ir haciendo experimentos poco a poco. Sí, Yo, obviamente sí. Aquí hay una cosa ok, puede ser que haya plantas justo
que pudieran ser tóxicas. No sé si por ahí va la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Yo solita me enveneno. No hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Piensen en justo qué plantas son las que tenemos para consumo humano. No. Las hojas de té, las hojas del árbol de limón se pueden cocer y se pueden tomar en un té. Entonces, cualquier planta que utilicemos para té se puede utilizar también para licor. ¿Sí? Ok. Esa es una. No van a utilizar, por ejemplo, pues palma, ¿no? Pues, no estoy seguro que nunca se me ocurrió utilizarla, pero pues la hoja de palma, pues como que tampoco tiene como muy buen sabor, no da mucho aroma, entonces tampoco tiene mucho sentido utilizarla, ¿no? Se puede utilizar también eucalipto, que también pues, es muy aromático. Digo, quizás sepa mucho a medicina el licor. Hoja de Sí. cedro, también se puede utilizar hoja de cedro. ¿Qué si no se puede utilizar? Sobre todo hojas de solanáceas. ¿Quiénes son las solanáceas? Jitomates. No vayan a utilizar hojas de jitomate. No vayan a utilizar hojas, por ejemplo, de floripondio. No. No vayan Y a las utilizar. flores de floripondio es venenosísimo. La Sí, flor. y menos la flor, exacto. Tienen una No, mezcla de alcaloides que, uff, te dan un viajezote, pero también te pueden mandar al hospital. Sí, es primo sí, en cuanto a alcaloides es como el toloache, justo. Entonces, pensemos en cuáles son plantas que normalmente utilizamos en nuestra dieta. Por ejemplo, también parra, se puede utilizar parra, así las hojas de la uva también se pueden utilizar sin ningún problema. Por aquí nos están diciendo ramas de nogal, manzana pasas y ciruela pasas, sí. Sobre todo árboles como árboles de cuyos frutos son comestibles, muchas veces también sus hojas son comestibles, les digo, excepto solanáceas, hojas de papas, hojas de jitomate. ¿Cuáles otras son solanáceas? Esas sí no, las hojas sí, esas sí son tóxicas. Aunque nos comemos el fruto, la hoja sí es toxiquísima, ¿no? Pero sí váyanse con cuáles son las hojas que ya utilizamos para consumo, ya sea en té. La ruda es tóxica. Aquí hay una cosa curiosa. La dosis sola hace al veneno. Nos están preguntando si la ruda es tóxica. La ruda realmente a, la, a las concentraciones o a las dosis que normalmente se utilizan para un té no pasa nada. Puede llegar a ser tóxica si le ponen así como con gusto y se tragan la planta entera y dos, tres plantas enteras, sí pueden llegarse a intoxicar. Pero volvemos a lo mismo, la dosis sola hace al veneno, que ujú, obviamente hay veces que es más fácil llegar a la dosis tóxica, como en el caso de las solanáceas, como en el caso del floripondio, como en el caso del laurel, el de hojitas rojas, que por ahí, que realmente ni es ujú, laurel, pero que tiene sí. justo, son unos arbustos altos, que luego tienen como florecitas rojas y que parecieran que tienen las hojas muy parecidas al laurel. No es laurel, se dice laurel, pero pues no es laurel, ese también es muy tóxico. Entonces, que justo es tóxico, pues dependiendo, es más fácil alcanzar a veces la dosis tóxica de esos. Entonces, pues eso es mejor si nos olvidamos. Lo mismo para el ajenjo, sí, lo mismo para el ajenjo. El ajenjo es como con la ruda, realmente tampoco pasa mucho si le ponen así como que unas hojitas para que le dé el aroma, pues Claro. no pasa nada. Ya un hada verde ya es peligroso. Exactamente. Y a eso además, si lo compras por allá en Europa, aquí hay ajenjos que justo por las circunstancias legales, se puede encontrar un ajenjo de a de veras, pero aquí luego Es he visto, difícil. sí, es difícil. Aquí compran ajenjos, compran ese tipo de cosas aquí en México y ya realmente mejor le quitaron todo eso. Sí. Porque, por ejemplo, yo probé un hada verde que combinaron ajenjo con marihuana con lavanda. Ay, pues, te tumbó, yo creo. Literalmente es lo que literalmente es lo que describen del efecto clásico del hada verde, las alucinaciones y todo ese desmadre. O sea, con medio caballito, menos de una onza,
Ya Ah, sí, el hinojo da estábamos un licor como si estuviera mal, lo anisado. hicieron para un concurso de coctelería. Ujú. Y ya que hablan de la ajenjo, yo acabo de comprar en la Comer ajenjo con la intención de probarlo. Así. Nos saludas a San Pedro, por En, favor. en, en Oaxaca venden crema de mezcal de ajenjo. Órale. Les digo, las cuestiones artesanales luego no se ponen tan bruscas, tan rudas en cuanto a niveles de a circunstancias legales. Entonces sí, es muy probable que encuentren todo ese tipo de cosas. Oye, Gabriel, Sí. en cuestión de las frutas, una tía que ya es viejecita me Ujú. decía que por qué no deshidrato las que son deshidratables, por ejemplo, la manzana, el tejocote, ¿es mejor que las deshidrate? Mm, no tanto, o sea, bueno, depende de para qué lo quieras. El, el proceso de deshidratado disminuye la actividad de agua de la fruta. Entonces la fruta te va a durar muchísimo más tiempo, definitivamente. Si lo quieres para el licor, además de deshidratarlo, se le van aromas y se le van sabores. Entonces, por eso cuando les puse, si vamos a utilizar frutas deshidratadas, se utiliza mucha cantidad y se deja macerando por más tiempo, porque los sabores han disminuido. En cuanto a que si es mejor, si es peor, va a depender mucho de las circunstancias que ustedes tengan. Puede cambiar también un poquito el sabor. No es lo mismo un orejón de manzana que la manzana entera. Por lo mismo, el proceso de deshidratado hace que se pierdan sabores, que se pierdan aromas. Entonces, te digo, va a depender de lo que necesites, del sabor que tú le quieras dar, de todo eso. Cuanto a mejor, peor, realmente no hay mucha diferencia, por ejemplo, en cuanto a las circunstancias como ¿cómo se dice? De estos procesos de degradado. Realmente no hay tanta diferencia, siempre y cuando utilices, luego, dependiendo del tipo de alcohol que utilices. Ok, Entonces, sinceramente, yo no le veo mucho caso a deshidratarlas para utilizarlas en el macerado, ok, porque pues estás utilizando un paso extra. Entonces, no tiene tanto caso. ok. Se pueden utilizar, sí, sin ningún problema. Te cambia el sabor, es muy probable, es prácticamente seguro. Pero si lo que quieres es como, por aquellos de que si la actividad de agua, que si no sé qué, que sabe cuánto, el macerado no es tanto como para que tengas problemas por actividad de agua. Y si utilizas alcohol 96, todavía menos problema. Correcto. Entonces, por ejemplo, con un tejocote que soltaría bastante pulpa, ¿sería Ujú. mejor que lo haga en alcohol que en vodka, por ejemplo? Sí, porque además el tejocote tiene una alta concentración de pectinas. Exacto, ajá. Entonces puedes aumentar la turbidez mucho si lo haces en vodka, porque las pectinas no son solubles en alcohol. Entonces, si utilizas puro alcohol del 96, es muy poco probable o la cantidad de pectinas que saques va a ser muy pequeñita. Muy Si lo pequeño. haces en vodka, vas a tener una mayor concentración de pectinas y por lo tanto te va a quedar un licor más turbio. Perfecto. Está muy bien. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Una pregunta, estaba pensando hacer un licor de té negro y Ujú. buscando un poquito en internet, sugerían mucho que en ese tipo de tés o esencias, que primero hiciéramos una infusión y luego la infusión ya la pusiéramos a macerar junto con el té o etcétera, ¿no? De hecho, cuando traté de hacer el de Jamaica, encontré algo parecido, como que el macerado de la Jamaica ni soltaba mucho sabor, ni Ujú, soltaba mucho color. ujú. Entonces, de hecho, lo que hice a final de cuentas fue, cuando vi que eso no sería, pues yo se me ocurrió hacer un concentrado y luego se lo agregué. Sí. Pero al final de cuentas, la idea sería esa, que primero hiciéramos una infusión y esa es la que pusiéramos a macerar. De hecho, no necesitan macerarla, ¿eh? Ya no necesitan macerarla. El macerado nada más es cuando tienen la materia orgánica, la célula vegetal entera. Cuando hacen la infusión hace lo que haría el macerado. O sea, extrae todo. Ok. Aquí, ¿por qué luego se recomienda hacer un macerado?
Digo, ¿por qué se recomienda luego hacer una infusión, sobre todo para el té o las jamaicas? Mucho tiene que ver con aspectos culturales. Nosotros estamos acostumbrados al sabor del té negro, extraído con agua. Si lo extraemos con alcohol del 96, se extraen otras cosas que no se extraen con agua. Si utilizamos vodka, se extraen otras cosas que no se extraen con agua y con alcohol del 96. Entonces los sabores cambian. El objetivo de hacer la infusión primero muchas veces puede tener un aspecto cultural. Si nosotros estamos acostumbrados a que el té sepa a lo que sabe cuando hacemos un té. Igual el agua de Jamaica. Estamos acostumbrados a que el agua de Jamaica sepa a lo que sabe cuando hacemos un agua de Jamaica. Nosotros podemos hacer la maceración, les digo, en frío o en caliente. Y de hecho la infusión es una maceración en caliente, donde estamos utilizando agua como solvente para extraer los componentes de la planta. Pero volvemos a lo mismo, depende de qué utilicemos. Entonces, sé que tú dices, bueno, ¿se puede hacer la infusión? Sí. La infusión es una maceración en caliente. Entonces, lo mezclamos con el alcohol y ya no necesitamos ni siquiera dejarlo más tiempo. Nos ahorramos muchísimo tiempo, pero obviamente obtener concentraciones altas de alcohol que luego muchas veces se desean, pues es un poquito más complicado. Lo que se puede hacer entonces es hacer un macerado, o luego una infusión, hervirlo poquito y hervirlo a temperatura así, a ebullición suave, para disminuir el volumen de agua y con eso concentramos ¿cómo se llama? La cantidad que nosotros tenemos de nuestra infusión. Como decía Alberto, vamos a hacer un concentrado, pues justo lo podemos hacer el concentrado infusionándolo en agua, lo evaporamos y lo concentramos todavía más y ese lo podemos utilizar para mezclarlo con nuestro alcohol. Y ya no necesitaríamos ni siquiera dejarlo tiempo, mucho más tiempo. O sea, ya la maceración ya la hicimos, la extracción ya la hicimos, que pues para eso es la maceración. Se hace la infusión y se le mezcla con el alcohol, el jarabe y ya tienes el licor rapidísimo. Por ejemplo, yo hago tinturas de plantas medicinales. Ujú. Y se hace, bueno, una tintura para dormir, para relajarse. ¿Esa se podría usar entonces para hacer Sí, sí, un licor relajante, sí. en lugar de un té, un licor? Sí, además el alcohol es también ansiolítico, entonces el alcohol también relaja. ¿Cuál es la diferencia entre una tintura, por ejemplo, y un licor? La concentración del principio activo. La tintura está muy, 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 muy concentrada. O sea, es una cantidad así brutal de planta, ¿no? Así atascado de planta, ¿no? Por decirlo algo. Y por lo tanto, como está tan concentrado, la dosificación es diferente, es menor, son gotitas normalmente, ¿no? Sí, muy pequeño. Exactamente. Entonces, esa misma que tú tienes, realmente eso es un macerado en alcohol. Ese mismo se puede utilizar para saborizar los licores. Por ahí tengo, por ejemplo, una tintura de chocolate ¿dónde la dejé? Una tintura de cacao que justo también sirve para darle algunas notas de sabor extra a los licores. Dices, ok, bueno, es que si le pongo esto, el macerado junto con esto, pues sabe mucho. ¿Qué podemos hacer? Nuestros concentrados, nuestras tinturitas aparte y de ahí ponerles gotitas a nuestro licor como para saborizarlos así con notitas leves. Pero de que se puede, se puede. Okay. Entonces, en el caso de los licores que habíamos comentado en la práctica, podríamos hacer eso con las especies más fuertes, como es el anís. Sí, claro que Okay. sí. Claro que sí. Algo que también les había dicho, pues, sí lo vimos, ¿no? Que justo se pueden poner a macerar por separado y después se juntan. O sea, básicamente sería eso. Se hacen el macerado aparte, justo sobre todo de esas que son más fuertes y también tienen propiedades medicinales y lo que quieran, también se pueden aprovechar. El objetivo de esto es que justo le saquemos el mayor provecho a todo. Si nosotros lo tenemos por separado, justo las hacemos mezclas, así como tenemos ahí como los cócteles, por ejemplo, tenemos todos los ingredientes por separado y de 5 ingredientes diferentes nos va a salir una cantidad así inmensa de cócteles diferentes. Lo mismo puedo hacer con los licores. Tenemos los ingredientes por separado, entonces podemos tener una mayor
proporciona una mayor cantidad de posibilidades a la hora de hacer las mezclas. Ok. Ok. Una pregunta básica. Cuando estamos haciendo el macerado, ¿hay que ponerlo en un lugar iluminado o en un lugar oscuro? Yo les recomiendo que en un lugar oscuro. Muchas veces les dicen que en un lugar iluminado. Esto de ponerlo en un lugar iluminado, lo que hace, bueno, iluminado o luz del sol, ¿eh? No nos sirve así el foco de la sala. Iluminado yo me refiero luz del sol. ¿Por qué lo ponen así? Eso aumenta un poquito la temperatura y aumenta entonces la eficacia de extracción de los componentes. Desgraciadamente, si le da la luz directa, si el envase es transparente, también pueden llegarse a oxidar algunos compuestos, puede cambiar la apariencia. Entonces, mejor en oscuro. O sea, no es como que eso de que lo pongan a la ventana para que tarde menos, o sea, tardará 2 horas menos. O sea, tampoco es como tanta la diferencia. Y al contrario, se les pierden ciertos compuestos, se les oxidan algunos, sobre todo aceites se oxidan, algunas otras cosas se degradan, los colores cambian con el sol, entonces no tienen por qué hacerlo. Si lo quieren de todas maneras dejar al sol, que se puede, lo que pueden hacer es utilizar frascos ámbar, o sea, estos de caguama. Si les da el sol, así ya le da el calor, pero no les llegan la luz UV, que es justo la que degrada los compuestos fotosensibles. Entonces, no tiene mucho sentido dejarlo al sol. Los macerados, sobre todo cuando hacen el macerado en aceite para otras cosas, con fines cosméticos o farmacéuticos, sí se recomienda que se dejen al sol. Pero eso es para aceites. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil la difusión del aceite en la planta. En el alcohol es así, no necesitan ponerlo al sol, no se necesita. Y de hecho, por el contrario, puede ser perjudicial. Pero incluso para aceites medicinales, Gabriel, yo tomé hace mucho un curso de plantas medicinales y nos decían que tenía que estar de preferencia en un lugar muy oscuro, que si lo queríamos meter al Exacto. closet o debajo de la cama, pero bien oscuro y en frasco ámbar. Exacto, exacto. O sea, sí es muy Porque si no importante. perdía sus propiedades medicinales. Exactamente, se degradan los compuestos. Se degradan los compuestos si le da la luz del sol. Digo, la temperatura no hay tanto problema, la temperatura del sol, que no sea directa, porque les digo, eso favorece un poquito la extracción, sobre todo cuando son aceites. Pero si es un frasco transparente, ya valió todo. Lo primero que pasa es que se les enrancia el aceite. Lo segundo que pasa es que o sea, se descomponen los principios activos y pues ya no sirve para nada. Entonces, ¿para qué le jugamos? Mejor en oscurito. Oye, otra pregunta. Ujú. En el caso de las cremas, yo me perdí un poquito. Sí. En el caso de las cremas, vamos a sustituir agua por leche. Sí. Y usamos, al final de cuentas, las mismas tablas que estábamos Sí, usando. pueden utilizar las mismas. Y siempre la leche, vamos a hacer una mezcla 50 y 50 entre leche normal y leche condensada. Es una recomendación que podrían considerar como estándar, sí, por aquello que vimos, ¿no? O sea, que necesitamos una concentración mayor de caseína y eso cómo lo conseguimos, añadiendo leches evaporadas o leche condensada. ¿Podríamos ponerle a la leche, diluirle la leche en polvo que nos mencionabas también? Sí, también, esa es otra. Podemos utilizar leche en polvo en lugar de la leche evaporada. Lo que queremos es aumentar la concentración de caseína, porque una leche normal, entera, no alcanza los requerimientos mínimos de caseinato que se necesita para mantener una emulsión alcohólica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que suplementar eso con algo más, ya sea con leche en polvo o con leche evaporada, que también ya tiene concentrada la caseína. Oye, Gabriel, y en ese sentido de la leche, imposible que saquemos un licor cremoso para gente intolerante a lactosa, ¿verdad? ¿No podríamos? Sí se puede. Sí, la puedo usar en leche deslactosada
y agregarle el polvo. Sí, sí se puede. Porque la lactosa realmente no interfiere con nada. La lactosa es el azúcar de la leche. Ok. Sí, no, o sea, lo que nos preocupa es el contenido de proteína. Entonces, no pasa nada. Ok, lo que no podría hacer es una crema para veganos. Sí, no, esa no. No, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Son más complicados. Ay, aquí ya nos metemos con esos problemas, ¿no? Porque me acuerdo que en la facultad, así como que el sueño de todo estudiante de ahí, de farmacia ahí en la facultad, es hacer un jarabe para diabéticos. Es como que el sueño que todos tenemos, el sueño húmedo que tenemos es hacer un jarabe para diabéticos. Nunca sale, nunca hemos podido, pero bueno, ahí está. En el caso de los licores veganos, licores cremosos veganos, sí se puede. En teoría sí se puede hacer, pero justo es más difícil. Porque ¿de dónde sacamos el emulsificante? ¿Quién sería el emulsificante? Ahí sí ya nos tendremos que ir a cuestiones tecnológicas más, un poquito más sintéticas, que tampoco es malo, no se me vayan con que lo sintético es malo. Nos tendríamos que ir con cuestiones y utilizar otro tipo de emulsificantes. Obviamente no podemos utilizar lecitina de soya tampoco, no podemos utilizar clara yema de huevo, por ejemplo, pero podemos utilizar lecitina de soya y nuestra base grasa podría ser algún tipo de grasa de coco. ¿O margarinas? Pero tenemos el mismo, sería más difícil integrar una margarina porque el contenido de grasa es muy alto. Entonces, preferiría mejor alguna base láctea hecha con coco. Creo Ok. que es como de las que más he visto por ahí. Nunca lo he intentado. Yo realmente, yo soy feliz, yo soy muy becerro, entonces nunca he intentado hacer esas de coco. Claro. Digo, pero Para que- podría utilizar una leche de coco y agregarle tal vez una manteca de coco para hacer un experimento. Digo, porque ahorita está el boom de todo lo vegano y todo eso, ¿no? Entonces, sí Más sería una eso, oportunidad de mercado. podrías utilizar más bien lecitina de soya para emulsificar el licor. O sea, puedes utilizar la crema de coco, puedes utilizar justo un poquito de manteca de coco justo para que quede más cremoso, pero volvemos a lo mismo. Añadirle grasa es lo que nos va a dar el problema. Entonces, mientras menos grasa tenga, es más fácil que se nos mantenga el licor cremoso, pero bueno, pues para que sea cremosito, pues sino un poquitito de grasita. Y como emulsificante podremos utilizar lecitina de soya, que esa Ok, creo que sí la perfecto. venden así el sobrecito, ¿no? De Sí, lecitina de soya. sí, ese sí. Esa sí la vimos, a ver, ¿dónde está? Ah, no les puse cuánta lecitina de soya podemos utilizar como emulsificante. Pero sí, justo podemos utilizar lecitina de soya. Y digo, hay otros emulsificantes comerciales que son un poquito más, más fancies. Pero sí, lecitina de soya es como que el más fácil que puedes encontrar. Cosas como acetato de isobutirato de sacarosa quizás sea un poquito más complicado, pero lecitina de soya seguro sí la consigues. Y si lo La leche endulzas, de almendras no tendría como, perdón, ujú, mayor contenido de grasas que la de coco, la de almendras. no, creo que no, fíjate, no sé. Alimentos vegetales, así líquidos vegetales, no estoy muy seguro. A ver. Ya sería cuestión de que yo le busque cuál tiene mayor concentración de grasas, si coco o almendras. Sí, exactamente, pero no estoy muy seguro cuál de los dos tiene mayor contenido de grasa, pero según yo es coco, ¿eh? Ah, ok. Mm, sí, habría que compararlas, pero si quieres, para mí te lo puedo buscar al rato y te lo paso. Pero según yo es coco. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Algo más? Perfecto, miren, el grupo de WhatsApp va a seguir activo, va a seguir vigente, entonces si tienen más preguntas, si quieren compartirnos sus, si quieren compartirnos sus recetas, si quieren compartirnos sus dudas, si quieren compartirnos sus aciertos, sus desaciertos, el grupo va a seguir allí, es para ustedes. Pueden subir todo lo que ustedes gusten.
Pueden subir piolines de buenos días si quieren. Más al ratito te subo la tarea. Sí vi lo último de la clase del jueves Así, pasado. perfecto. Y más al ratito ya la subo al Classroom. Perfecto. ¿Por qué nos está diciendo Ángel? Primero nos dicen, perdón, no vi las preguntas de aquí. Las tiendas naturistas venden raíz de ginseng, carañota, etcétera. Ese tipo de plantas ya están secas. ¿Las recomiendas? Sí, se pueden usar. Sí, sin problema. ¿Se le puede integrar la media crema? Claro que se le puede integrar la media crema. Creo que esto también por ahí lo preguntaron en estas circunstancias del licor vegano. La media crema no es vegana, ¿no? Entonces, pues no. O sea, es leche que sea espesado con carrageninas o con maltodextrinas o ese tipo de cosas, pero vegana no es. De que se le puede integrar, claro que se le puede integrar. Y también nos ayudaría también un poquito más espesante, porque te digo, ya tiene también componentes que nos ayudan a, uno a espesar y otro que también tienen algunas propiedades como emulsificantes. Nos está diciendo Ángel que no puedo conseguir botellas de vidrio. Vive cerca de Toluca, pero no tienen stock. Híjole, no, pues. Y se me hace curioso, en Toluca sí debería haber. En Crisa debe de haber. Hay Sí, seguramente. una tienda grande ahí ¿Hay de un Cris en vidrio. Toluca? Ajá. De Pues no hecho, sé. literalmente la zona se llama Crisa. El puente se llama Crisa. Sí, pero te Por digo, o lo sea, mismo. seguramente haberlo también como para Metepec. Es muy probable que haya. O bueno, si tienes Mercado Libre. botellas ya vacías, puedes reciclarlas. Sí, puedes reciclar las botellas, ¿eh? Sin problemas. Yo es lo que hago. Yo, por Sí, ejemplo, pueden reciclar las las lavo, botellas. les quito las etiquetas. La canica. Ajá, y ya se pueden ocupar. Una buena lavadita y ya. Ujú, sí, sin problemas se pueden utilizar. Sí, en Toluca sí hay tiendas. Pero te digo, no estoy seguro bien en dónde en Toluca. Perfecto, entonces si ya no hay más preguntas, sí venden, voy a ver, pues, en la Ciudad de México también te digo, hay muchos lugares. O sea, si justo si googlean así venta de botellas de vidrio, les salen muchísimos lugares. Incluso Mercado Libre las vende. Yo Exacto, las sí, copié, también. me salió en Mercado Libre y salen en 12 pesos, 13 pesos, 15 pesos. Sí, justo en eso andan, ¿eh? Como en 12 pesos, 12, 14 pesos, como la de un litro anda como en 14, 15 pesos. Sí, en Mercado Libre las pueden encontrar también. Digo, si lo quieren para uso personal, sirve perfectamente las lavadas. Si lo quieren como para comercializar, pues sí, venden por mayoreo cajas en Mercado Libre, las encuentran sin problemas. Te digo, hay algunos distribuidores en la Ciudad de México, pero justo, o sea, no las es muy difícil que las encuentren a menos de 14, 15 pesos. Es como el precio estándar que van a encontrar en todos lados. Y si no, también están las boticas. Allá en Toluca hay 2 boticas que se llaman Boticas La Moderna. Ahí venden color ámbar, botellas de color ámbar desde 50 mililitros, un cuarto, medio y un litro. Ahí La está más el tip. cara cuesta como 35 pesos. Ahí está el tip. Perfecto, pues si ya no hay preguntas, pues yo creo que aquí la dejamos. Muchísimas gracias por permitirme Ustedes, compartir ese espacio con ustedes. Y les digo, está el WhatsApp, está el grupo de WhatsApp. Por aquí nos van a pasar un contacto que vende. Muchas gracias, Dora. Entonces está el WhatsApp. Y pues yo creo que aquí le dejamos. Y muchísimas gracias. Nos vemos despuesito. Muchas gracias. 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 Luego. Bye. No, ¿de qué? Hasta luego. Bye, bye, bye. Gracias, saludos Al a rato todos. subo las grabaciones. Adiós, que tengan bonita tarde. Gracias.